Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos hacen hoy el favor de acompañarnos, de cubrirnos. Por supuesto, saludo a las y a los diputados del PAN en la Ciudad de México, encabezados por nuestro coordinador Federico Doring. Saludo al diputado federal Héctor Saúl Telles Hernández. Y también, y no menos importante, a todas y a todos los vecinos que nos acompañan aquí, pero que también nos acompañan siguiéndonos a través de las redes sociales. Hoy hemos decidido convocar a esta conferencia para exponer lo insostenible que resulta ya el contralor carnal del gobierno de la Ciudad de México. Es evidente, lo hemos visto en múltiples noticias, que Juan José Serrano ha demostrado no estar a la altura de las expectativas. Durante su gestión como contralor carnal, hemos sido testigas y testigos de numerosas irregularidades, impunidad, persecución política y falta de transparencia. Digámoslo claro, su obligación es la de velar por el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar además que se respeten las leyes en esta ciudad. Sin embargo, hemos visto que por un lado imprime impunidad para la corrupción que se origina en los gobiernos de Morena, mientras que por el otro lado se dedica a perseguir a la oposición. El contralor carnal sigue al pie de la letra el guión oficial, la hipocresía y el doble discurso. Su guión es: en el movimiento, en esta supuesta transformación, no se combate a la corrupción, pero sí nos dedicamos desde este movimiento a perseguir a la oposición. Y aquí expongo algunos ejemplos claros, tanto de la impunidad como de los errores que lo hacen insostenible. El primer lugar, por supuesto, es la reina del perdón, Florencia Serranía, la que era directora del metro y que además reconoció que también era la responsable del mantenimiento y un metro en la ciudad que ya ocasionó por lo menos 27 personas fallecidas y que se encuentra en su mayor crisis en toda la historia. Perdona a las alcaldías de Morena, particularmente Venustiano Carranza y Xochimilco, que ha sido demostrado que tienen contratos millonarios con pocos proveedores y a sobreprecio. En tercer lugar, este sujeto, Juan José Serrano, fue denunciado ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por obligar y amenazar a los integrantes de su personal para recabar y reclutar firmas para la revocación de mandato. En cuarto lugar, por supuesto, su asistencia, gracias a la enorme caridad de su primo, al Super Bowl en Phoenix, Arizona. Y eso, por supuesto, resulta sospechoso, por decirlo menos. En quinto lugar, su llegada con más de 300 granaderos, estos que supuestamente ya no existen, con más de 300 granaderos a una de las alcaldías de oposición, y todo por unos volantes. Pero además, sexto y último, la presión que ejerce a diario sobre las alcaldías de la UNA CDMX, mientras que a las de Morena, nada. Por ello, desde Acción Nacional en la Ciudad de México exigimos la renuncia de Juan José Serrano a la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México. Y si no se dispone a renunciar, que la jefa de gobierno lo despache, que lo corra. Ya resulta insostenible. ¿Qué buscamos? Que alguien comprometido o comprometida con la transparencia y que no atienda los casos solamente por afinidad política esté al frente de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México. Dicho eso, le cedo el uso de la voz al diputado federal Héctor Saúl Telles Hernández. Gracias. Gracias, presidente. Estamos aquí reunidos
diputados de Acción Nacional del Congreso local, acompañados del presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, y el coordinador de diputados locales del Grupo Parlamentario del PAN, Federico Dorin. Acudimos porque el día de hoy se presentará también una solicitud de juicio político en contra del Contralor General de la Ciudad de México. Esto derivado de los actos que ha mencionado ya el presidente de Acción Nacional, Andrés Ataide, pero sobre todo por esta simulación que hace Juan José Serrano de combatir la corrupción en la Ciudad de México. Hay casos lamentables en Xochimilco, en Gustavo Amadero, en Iztapalapa, en Tláhuac, a los cuales no se le ha dado seguimiento. Sin embargo, la actitud del Contralor es hostil contra las alcaldías que encabeza la alianza. Este señor Juan José Serrano acudió al Super Bowl y dijo contar con boletos que le había regalado supuestamente un primo. Les quiero comentar a todos ustedes que la Ley General de Responsabilidades es muy clara. Los funcionarios públicos del gobierno no pueden recibir regalos de ese tipo de montos. Hay un análisis de que estos boletos del Super Bowl en ese momento oscilaban entre 100,000 y hasta 800,000 pesos. No estamos hablando de un regalo cualquiera. Estamos hablando prácticamente de un auto compacto o incluso hasta un auto deportivo. De ese grado es el regalo que recibió Juan José Serrano. Y también al recibir este tipo de regalos o bien asistir al Super Bowl en una clara incongruencia con la austeridad que tanto pregona la Cuarta Transformación, debió haber informado a su superior jerárquico, como dice la Ley General de Responsabilidades, en este caso a la jefa de gobierno. Queremos conocer entonces cuál es la verdad de este regalo, cuál es el fondo que existe detrás de esto, para evitar un posible conflicto de interés o bien un posible tráfico de influencias. Hay elementos suficientes para que Juan José Serrano sea el primer funcionario público sometido a un juicio político desde el Congreso local. Por eso exigimos el día de hoy que la mayoría oficiosa del Congreso local, del partido mayoritario, no sea omiso ante esta solicitud y por primera vez se den claros avances de transparencia y lucha contra la corrupción en nuestra ciudad. El día de hoy Acción Nacional alza la voz para solicitar el juicio político, la renuncia y la investigación de Juan José Serrano, Contralor General de la Ciudad de México. Muchas gracias. Sí. Ahí está. Ahí nos escuchamos. Muchas gracias. Sí. A ver, ¿ahí se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha más o menos? Muy bien. Pues, ¿qué decirles a todas y todos? Muchas gracias. En este día 21 de marzo, natalicio, curiosamente, de don Benito Juárez García, ese benemérito de las Américas que ha sido un símbolo retorcido de la deformación de Cuarta. Ese que dijera entre sus preceptos que la línea recta en política es la más corta. Por eso digo que es un símbolo retorcido, porque la línea recta de este sujeto está retorcida. Y lo decimos así como lo dijeron ya mi presidente Andrés Ataide en la Ciudad de México y mi diputado federal Héctor Saúl Telles. Fíjense ustedes, un boleto del Super Bowl oscila entre los 118,000 y hasta los 498,000 pesos. Eso es austeridad, la austeridad que ellos tanto reclaman. ¿Por qué no el Contralor presenta pruebas de lo que realmente hizo y es honesto, que es contrario a los principios de la deformación de Cuarta que ellos pregonan? Pero además ese Contralor fue elegido aquí en el Congreso, vino a tomar protesta por la mayoría de las y los diputados. No fue un Contralor impuesto nada más por la jefa de gobierno, se debe a la representación popular y por ende a las y los ciudadanos. Fíjense ustedes,
El artículo 65 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece la procedencia del juicio político, y lo que señala entre sus preceptos es precisamente que procederá el juicio político contra aquellas funcionarias y funcionarios de designación, secretarias, secretarios del despacho, que incumplan o que caigan en lenidad en sus funciones. Esta es claramente una lenidad en la función, porque lo que se ha dedicado a hacer este contralor es a perseguir opositores. Pero, por ejemplo, recientemente la Auditoría Superior de la Federación detalló un daño a las heredades públicas por más de 109,000 millones de pesos en las alcaldías Xochimilco, Venustiano Carranza, también fue Magdalena Contreras y Tlalpan. En estas 4 detectó la Auditoría Superior de la Federación que hasta el cierre del 2021, cuando todavía no tomaban protesta las nuevas alcaldesas y alcaldes, está establecido que existió un daño a las heredades públicas. Y ahí sí, no inicia de oficio una averiguación, no inicia de oficio una queja para atender puntualmente el daño del patrimonio que se está dando a las y los capitalinos. Pero sí en cambio, inicia procedimientos contra las alcaldías en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, ¿verdad? Ahí sí, ahí no se puede medir con la misma vara. Entonces, por supuesto, no se trata de un servidor público que actúe bajo los principios de imparcialidad, objetividad. Claro que no, es un funcionario público corrupto, ineficiente, desordenado e impulcro. Y claro que tiene que dejar el cargo. Y vamos a exigir que con base en la Constitución se haga eso. Miren ustedes, el procedimiento es el siguiente. Hoy se presenta la solicitud ante este Congreso. Segundo, se tienen 30 días conforme a este artículo 65 de la Constitución para que el Congreso, a través de sus órganos de gobierno, incite para que se cree la comisión jurisdiccional, y que sea la comisión jurisdiccional integrada de forma plural, como fue en el caso de Ayotzinapa en la Cámara de Diputados. Claro, vamos a pedir que además la presida alguien de oposición, para que por supuesto sea lo más transparente posible, porque imagínense ustedes si la comisión jurisdiccional que va a iniciar el juicio político contra este sinvergüenza lo encabece alguien del oficialismo. No lo podemos permitir. Consecuentemente, una vez que se instituya esta comisión jurisdiccional, se tienen 30 días para ponerse a consideración del Pleno un dictamen en donde determine la sanción, que de acuerdo a la Constitución puede ser la destitución e inhabilitación para el ejercicio público en el futuro, y tendrá que ser aprobado por las 2/3 partes. Yo estoy seguro que las compañeras y compañeros del Congreso estarán conscientes de la responsabilidad que se tiene de tomar una decisión adecuada para tener un contralor, un secretario de la Contraloría que se apegue a los principios. Lo menos que se puede pedir, que es quien revisa a los funcionarios públicos de la ciudad, sea una persona honesta, que actúe con pulcritud, que actúe con objetividad, con imparcialidad. El señor actúa con todo menos con eso. Así que por eso nos encontramos hoy presentes, dando la cara a la ciudadanía a través de ustedes, los medios de comunicación, para que sepan lo que se va a hacer, y que vamos a estar denunciando todas las tropelías, las rufianadas en la que está incurriendo este gobierno a través de sus servirlos, en este caso el secretario de la Contraloría de la Ciudad de México. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra a la diputada Luisa Gutiérrez. Muchas gracias a todos, en especial a los medios de comunicación que hoy nos hacen favor de acompañarlos. Evidentemente un saludo a todas las y los capitalinos. Pues como ya lo dijeron tanto el diputado Héctor Saúl, el diputado Ricardo Rubio y nuestro presidente Andrés Ataide, lo que está sucediendo en esta ciudad solo es un ejemplo más de autoritarismo, de cómo el oficialismo busca eliminar los pesos y contrapesos, y a partir de la justicia selectiva solamente perseguir a la oposición. El caso de Juan José
José Serrano, el Contralor de la Ciudad de México, retrata de cuerpo entero a Claudia Sheinbaum y su gobierno corrupto. Vamos a pedir que por decencia, por dignidad, el Contralor renuncie. Pero si no es así, aquí está Acción Nacional para presentar una iniciativa para que se vaya este tema a juicio político y podamos sacar de una vez y para siempre al enraizado oficialismo de la Contraloría de la Ciudad de México. Solo para recordar el tamaño de tipo del que estamos hablando. Es un abogado que defendía a las víctimas del Colegio Repsamen. Cuando se desploma el Colegio Repsamen, debemos recordar que la entonces era jefa delegacional Claudia Sheinbaum. Y es ahí cuando entonces activa Claudia Sheinbaum llegando al Congreso de la Ciudad, a la jefatura de gobierno, cuando activa entonces la búsqueda autoritaria de alguien que le pueda hacer el trabajo sucio y ayudarle a limpiar la casa puerca de Morena. Es ahí cuando busca a Juan José Serrano y le ofrece el cargo de Contralor en la Ciudad de México. Este sujeto también ha solapado la corrupción de los gobiernos de Morena, como ya lo habían dicho. Xochimilco, Tláhuac, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza son ejemplos claros de cómo se desvían recursos, dinero que es de las y los capitalinos para servicios públicos. Por eso, de repente ya no ves coladeras, porque claramente se clavan la lana y entonces no hay cómo restituirla. Pero eso sí, hablando de las alcaldías de oposición, se pinta solo el Contralor para falsificar pruebas, para fabricar documentos y además para simular notificaciones, como hemos podido comprobar una y otra vez desde los gobiernos de la UNA Ciudad de México. Es un funcionario carnal más. Por eso, Acción Nacional va a solicitar que se genere este juicio político en contra del Contralor de la Ciudad de México, no solo por su tibieza, sino también por la forma facciosa en la que trabaja del lado del oficialismo. Buscaremos un proceso, además de designación de un nuevo Contralor, que verdaderamente sea claro, que verdaderamente le dé la cara a las y los capitalinos, que sea ético y que por fin tengamos una Contraloría autónoma y no más manipulaciones y justicia selectiva desde el gobierno de la Ciudad de México. Para que se sepa, Juan José Serrano, vas a pasar a la historia como el primer funcionario público que va a llevar un juicio político en el Congreso de la Ciudad de México y que va a ser removido. Evidentemente, Acción Nacional va a buscar que esta comisión esté integrada con pesos y contrapesos. ¿Y por qué vamos a exigir que sea integrada por la oposición? Porque no vamos a permitir que se solape más desde Morena y desde su mayoría facciosa en este Congreso a un funcionario carnal que es evidente no cumple con las características de autonomía e independencia para llevar el cargo. Muchas gracias. Le paso la voz a la diputada Daniela Álvarez. Muchas gracias, diputada. Terminaría nada más señalando que cuando se le cuestionó a la jefa de gobierno la actuación, con qué recursos había comprado el Contralor su viaje, ella señalaba que el Contralor lo había adquirido, que no se lo habían regalado y que tenía que acudir al Congreso de la Ciudad a rendir cuentas. Cuando hicimos esta presentación, Morena votó en contra de este punto de acuerdo porque evidentemente lo están solapando. No vamos a permitir que este servidor público que se hace de la vista gorda cuando hay casos de abuso sexual por parte de servidores públicos de la Cuarta, que esos casos que simplemente están ignorados, o también cuando lo cuestionamos acerca de las más de 100 denuncias que presentó la alcaldesa Lía contra la entonces alcaldesa Laida Sansores, ni una sola ha investigado a más de un año de tener conocimiento de esta situación. Pues sería todo lo que tendría yo que decir. Vamos a tener solamente 3 preguntas, por favor. Adelante, Bernardo. Acotadas al tema, por favor. Teniendo ya el antecedente del oficialismo y de cómo siempre votan a favor de iniciativas que vienen justo desde esta parte de Morena, teniendo toda esta experiencia que ustedes tienen al no pasar legislaciones que ustedes proponen, pues el panorama es que no se pase y que no se apruebe la petición que ustedes tienen. ¿Qué sería el siguiente plan de acción ante un caso de que la mayoría oficialista pues deseche esta propuesta que ustedes están planteando? Gracias.
Este es un caso distinto, no es una iniciativa de ley, es una solicitud que promueven ciudadanos agraviados por el desempeño del funcionario. Si el Congreso incumple con los plazos que ha señalado el diputado Rubio, esos mismos ciudadanos pueden promover un juicio de amparo por omisión que implicaría la destitución de los diputados. La ventaja de esto es que no es una iniciativa, es un derecho que tienes tú como ciudadano. Si no te lo garantiza el Congreso, tú puedes promover un amparo y destituir a los diputados que estuviesen violentando tus derechos en franco desacato a esa disposición 65. Es un traje a la medida para los ciudadanos para combatir la corrupción. No es una oferta política materializada en una iniciativa que está sujeta a alcanzar mayoría. Tú tienes derecho a denunciar la corrupción y tienes derecho a que el Congreso te responda. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarles, nada más, este tema del Contralor, ¿se puede disolver únicamente o resolver aquí en el Congreso o también podrían acudir a la Fiscalía de Servidores Públicos? Y si es su caso también, pues si confían en esta dependencia que pues también está por parte del partido Morena, pues, sobre todo por la fiscal. Sí, a ver, el asunto aquí es administrativo, no es penal. Por supuesto, no es excluyente una cosa de otra. Pero miren, algo que faltó puntualizar es que cuando al señor se le preguntó sobre el asunto de los boletos, lo primero que dijo fue que fue un primo, porque ellos no pueden recibir, los servidores públicos no pueden recibir regalos. Y entonces, si recibir regalos, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidad, Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos, él tendría que haber avisado a la jefa de gobierno por ser su superior jerárquico, así lo establece la ley. Entonces, para no embarrarla, dijo que un primo, pero lo que hizo la jefa de gobierno fue decir, no, que rinda cuentas. Ya dijo la diputada ni que dijera. La propia jefa de gobierno dijo que rinda cuentas porque se quiere deslindar, ya no saben qué hacer con este asunto. Esa es la situación, es una situación administrativa que pudiera eventualmente convertirse en algo penal, sí, pero ahorita es administrativo y lo que nosotros vamos a pugnar es que se cumpla pues con lo que señala la Constitución por cuanto hace al juicio político a través de la Comisión Jurisdiccional. ¿En ese caso confían en la Fiscalía? Nosotros definitivamente somos gente de instituciones, aunque tú sabes muy bien lo que pensamos de la Fiscalía. Última pregunta. Acotada al tema, por favor. Preguntarles, hablaban de otros funcionarios donde tienen perfiladas algunas denuncias. ¿Qué funcionarios serían y por qué faltas administrativas? Si nos pueden comentar un adelanto de esto. Evidentemente, lo que hemos visto es una actitud de justicia selectiva en este gobierno. El Contralor se ha dedicado a estar investigando y hostigando a funcionarios de las alcaldías de la Alianza. Pero por supuesto que existen también cientos de investigaciones contra funcionarios de Xochimilco, de Tláhuac, de Iztapalapa, de Iztacalco, de Venustiano Carranza, en los cuales no se les da el seguimiento correcto y muchas veces no son ni siquiera mediatizados tampoco este tipo de asuntos. ¿Qué es lo que vemos? Una actitud premeditada por parte del gobierno a través del Contralor para estar dando esta justicia selectiva y sobre todo mediatizando los actos que pudieran derivar de los funcionarios de las alcaldías de la Alianza y guardando en un cajón, en lo oscurito, las posibles investigaciones contra los cientos de funcionarios corruptos de las alcaldías que encabeza Morena. Bueno, para redondear y también ser más precisas, hace poco supimos de la denuncia que había presentado una víctima de Néstor Vargas, el consejero jurídico de Claudia Sheinbaum, por abuso sexual. También sabemos de víctimas adicionales, me incluyo, no solamente víctimas de abuso sexual, sino de violación, que incluso en el mismo metro se han intentado detener y que la misma secretaria de Mujeres se ha reunido con ellas y en lugar de darle
darles la ayuda para que vayan a la Fiscalía a denunciar. Desde las oficinas de la Secretaría de Mujeres buscan una solución y buscan darles tranquilidad y darles largas para que no denuncien a los funcionarios abusadores y violadores sexuales de Claudia Sheinbaum. Esa por un lado. Y como bien decían, hace poco incluso vimos cómo una diputada de Morena se equivocó al buscar que hubiera una investigación profunda por los desfalcos que había por 26 millones en Álvaro Obregón derivados de la Auditoría Superior. Y cuando se dio cuenta que se trataba de Morena, entonces la misma fracción parlamentaria se echó para atrás. Sabemos de los más de cientos de denuncias que ha presentado Lía Limón en su acta entrega, Mauricio Tabe en su acta entrega, y estos parece que duermen el sueño de los justos. A eso nos referimos, a toda la cochinada que tiene Claudia Sheinbaum y Morena en el gobierno de la ciudad y en las alcaldías, que no quieren limpiar por tratarse de compadrazgos y tratarse de amigos a los cuales tienen que defender por temas políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a la amarilla, por favor. Bajarlo un poquito porque la diputada ha salido ya no se ve. Por favor, por favor. Congreso TV presentó